Alejandro, un joven universitario, llevaba años sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza por el trabajo de su madre Rosa, quien trabajaba como limpiadora. A pesar de sus esfuerzos por mantener en secreto la ocupación de su madre, Alejandro vivía constantemente preocupado por la posibilidad de que sus compañeros de universidad descubrieran la verdad. Esta preocupación constante afectaba profundamente la autoestima de Alejandro y su capacidad para disfrutar plenamente de su experiencia universitaria. Aunque sabía que el trabajo de su madre era honesto y digno, no podía evitar sentirse avergonzado por la percepción que otros pudieran tener. Una noche, cuando volvía de una fiesta, Alejandro vio a su madre salir de un lujoso restaurante acompañada por un hombre bien vestido. Intrigado y confundido, decidió seguirlos discretamente. Al observarlos más de cerca, reconoció al hombre. Era Eduardo, un renombrado empresario de la ciudad. La escena no encajaba en el mundo que Alejandro conocía y decidió investigar más. Alejandro provenía de una familia humilde, criado por su madre soltera. Desde el día en que nació, Rosa había luchado incansablemente para criar a Alejandro y proporcionarle todas las oportunidades que ella misma no había tenido. A pesar de enfrentarse a numerosos desafíos y dificultades, incluyendo tener que atravesar su embarazo sola, Rosa siempre había sido un pilar de fuerza y determinación para su hijo. Para costearle la universidad a Alejandro y cubrir todos sus gastos, Rosa había tenido que empezar a trabajar en trabajos de limpieza desde que él era muy joven. Gracias a su arduo sacrificio, Alejandro había logrado ingresar a una universidad privilegiada. Sin embargo, a pesar de estar en su primer año de estudios, todavía era un joven influenciado por las opiniones de los demás, especialmente por el temor al que dirán. La escena que presenció aquella noche dejó a Alejandro confundido y preocupado. No sabía cómo encajar las imágenes que había visto con la realidad que conocía sobre su madre y su situación familiar. Aunque se sentía orgulloso del esfuerzo de su madre y de todo lo que había logrado, gracias a su trabajo duro, no podía evitar sentirse inquieto por lo que había presenciado. Al día siguiente, Alejandro decidió sentarse a hablar con su madre para intentar obtener más información. Estaba perturbado por lo que había visto la noche anterior y necesitaba aclarar las cosas. ¿A dónde saliste anoche?, preguntó. Salí a cenar con una amiga, Victoria, ¿la recuerdas? Alejandro se quedó petrificado por la mentira de su madre. No podía entender por qué le mentiría sobre algo tan evidente. Decidió que iba a averiguar la verdad a toda costa. Sí, claro, respondió dudoso. Alejandro se sentía dividido entre la confianza que siempre había tenido en su madre y la evidencia que había presenciado. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba encontrar respuestas y aclarar lo sucedido para poder seguir adelante. Con determinación, Alejandro se propuso investigar más a fondo. Alejandro pasó semanas en su rutina diaria, asistiendo a clases en la universidad y visitando su hogar en sus tiempos libres para averiguar más sobre su madre. Investigando discretamente, hablando con personas cercanas y buscando información que pudiera arrojar luz sobre la situación que había presenciado. Un día, mientras caminaba por el campus universitario, vio al mismo señor con quien había visto a su madre en el restaurante. Estaba hablando animadamente con una chica de su clase, a quien Alejandro conocía, pero con quien no se llevaba bien debido a su actitud mimada y grosera. A pesar de esto, Alejandro sabía que ella podía ser una fuente de información valiosa, así que decidió que durante la semana trataría de sacar la información a Esther, su compañera. Durante esa semana de clases, Alejandro se esforzó por acercarse a Esther. Al principio ella se mostró reacia y distante, pero Alejandro persistió intentando establecer una conexión amistosa. Finalmente, el viernes, día previo a su descanso universitario, ella soltó la información de manera inocente e involuntaria. Estaban charlando casualmente cuando mencionó algo sobre el señor con quien Alejandro había visto a su madre. La chica comentó que él era un empresario local conocido por su generosidad y apoyo a diversas causas benéficas en la comunidad. También mencionó que estaban colaborando en un proyecto universitario que involucraba a varios estudiantes. Y un detalle más importante, él era su padrino. Esta información dejó petrificado a Alejandro, pues sabía que debía andar con sumo cuidado, ya que la verdad sobre su madre podría salir a la luz. Esther no se caracterizaba por ser una persona callada y solía ser una chica un tanto clasista. A pesar de sus esfuerzos, Alejandro no pudo obtener más información de Esther, la compañera de clase. Sin embargo, ella reveló un detalle muy importante. Eduardo, el empresario, era viudo. Al principio esto no le fue de importancia a Alejandro, pero el fin de semana este dato hizo ruido en la mente de él, reforzando su teoría de que su madre podría estar saliendo con ese señor, pues había descubierto al fin la verdad. Esa misma tarde, Alejandro decidió llegar a casa más temprano de lo habitual. Entró en silencio sin que su madre se diera cuenta. Le encontró en la cocina hablando por teléfono mientras cocinaba. Al acercarse discretamente, escuchó fragmentos de la conversación que terminaron de confirmar sus sospechas. Rosa estaba hablando con Eduardo, y la conversación era claramente más personal de lo que había imaginado. Mencionaba planes futuros juntos y expresaba un cariño evidente. Alejandro sintió una mezcla de emociones al escuchar a su madre hablar de esa manera. Alejandro,
Él está en sus clases. Llegará dentro de 2 horas. Y sí, ya sé que debo hablar con él. Lo haré la otra semana. Él debe saber la verdad. Rosa, al verlo, palideció, pues ya sabía que Alejandro había escuchado la conversación y era momento de darle explicaciones. Alejandro, pensé que saldrías más tarde, dijo Rosa de manera muy nerviosa. Salí antes, respondió Alejandro de manera seca. Necesito hablar contigo. Toma asiento. Voy a servir el almuerzo, expresó Rosa mientras acomodaba la mesa de manera nerviosa. Rosa decidió revelarle toda la verdad a Alejandro. Le contó cómo conoció a Eduardo, que él era un hombre viudo, que estaban saliendo desde hace 2 años exactamente y la estaba ayudando también económicamente, pues desde hace meses el dinero del trabajo de limpieza no estaba siendo suficiente para abastecer y cubrir los gastos de toda la casa. Se dio cuenta de que su madre había estado ocultando su relación con Eduardo para protegerlo y evitarle preocupaciones innecesarias, aunque aún tenían muchas preguntas y sintió un ápice de vergüenza y rabia. Alejandro comprendió que su madre merecía ser feliz. Luego de esa conversación entre Alejandro y Rosa, su relación volvió a la normalidad. Alejandro decidió confiar en su madre y apoyarla, entendiendo que su felicidad era lo más importante. Con el tiempo, Rosa invitó a Eduardo a su casa para que conociera a Alejandro. El día que Eduardo llegó, Alejandro se sintió nervioso, pero también curioso. Eduardo resultó ser un hombre muy amable y humilde, lejos de la figura distante que Alejandro había imaginado. Durante la visita, Eduardo mostró un interés genuino por conocer a Alejandro, y se notaba que no tenía malas intenciones. Rosa, por su parte, no dejaba de sonreír mientras Eduardo y Alejandro conversaban. Alejandro se dio cuenta de que su madre no paraba de hablar de él a Eduardo y que éste ya sabía mucho sobre su vida y sus logros. A medida que pasaba la tarde, quedó claro que Eduardo y Rosa estaban enamorados el uno del otro. Alejandro, al ver la felicidad de su madre y la sinceridad de Eduardo, se sintió aliviado. Finalmente comprendió que el amor y la bondad eran la base de la relación entre su madre y Eduardo y decidió aceptarlo con el corazón abierto. Durante 6 meses, la relación entre Alejandro, Rosa y Eduardo fue de maravilla. Eduardo se convirtió en una presencia constante y positiva en sus vidas, demostrando ser no solo un compañero amoroso para Rosa, sino también un mentor y apoyo para Alejandro. Pasaron juntos la víspera de Navidad, disfrutando de una cena cálida y alegre. Eduardo incluso ayudó a Alejandro con problemas que tenía en ciertas materias de la universidad, brindándole consejos y tutorías que fortalecieron su desempeño académico. Sin embargo, una mañana muy fría debido a la nieve, Alejandro despertó con una sensación de inquietud. Al bajar a la cocina, encontró a su madre llorando en silencio mientras preparaba el desayuno. Su corazón se encogió al ver las lágrimas de Rosa y con preocupación se acercó para consolarla. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?», preguntó Alejandro muy preocupado. Rosa, con la voz quebrada, le contó que había escuchado una conversación telefónica entre Eduardo y su madre, la madre de Eduardo, una mujer controladora y manipuladora que había estado regañándolo duramente por haber pasado la Navidad con ellos. Temía perder su influencia sobre Eduardo y los beneficios económicos que derivaban de su generosidad si él se enamoraba de nuevo y se comprometía con Rosa. Esta revelación sacudió a Alejandro. A lo largo de esos 6 meses había visto cómo Eduardo traía felicidad y estabilidad a sus vidas, pero ahora entendía que no todos estaban contentos con esta nueva dinámica familiar. La familia de Eduardo, liderada por su madre, veía a Rosa como una amenaza y estaba dispuesta a desprestigiarla y crear conflictos para mantener su control sobre Eduardo. Alejandro escuchó atentamente mientras su madre le contaba todo lo que sabía sobre la madre de Eduardo. Rosa explicó que desde la primera vez que la llevó a su casa, recibió un trato muy desagradable por parte de toda la familia de Eduardo. Durante la cena, la ignoraron deliberadamente y en un momento especialmente incómodo, sacaron a colación el tema de la difunta esposa de Eduardo, lo que hizo que Rosa se sintiera profundamente incómoda y fuera de lugar. Rosa continuó explicando que desde esa noche supo que jamás sería aceptada por la familia de Eduardo. La madre de él, en particular, había sido manipuladora y controladora, viendo a Rosa como una amenaza que debía eliminarse. La familia incluso llegó a inventar rumores maliciosos sobre Rosa, acusándola falsamente de haber estado con otro hombre y de engañar a Eduardo. Estos rumores fueron un intento desesperado por desacreditarla y crear conflictos en su relación. Sin embargo, Rosa relató que Eduardo, siendo un hombre inteligente y de carácter fuerte, no se dejó influenciar por las mentiras de su familia. Decidió investigar por sus propios medios y descubrió que todas las acusaciones contra Rosa eran completamente falsas. Esta dedicación y confianza inquebrantable de Eduardo en ella habían fortalecido su relación y les habían permitido mantenerse unidos a pesar de las adversidades. El conflicto llegó a un punto crítico cuando un escándalo puso en riesgo la reputación de Rosa. La madre de Eduardo, decidida a separar a su hijo de Rosa, orquestó un plan para exponer públicamente su relación, esperando humillar a Rosa y alejarla de su familia. La noticia se filtró en la Universidad de Alejandro y pronto algunos de sus compañeros comenzaron a burlarse y humillarlo. Lo peor para Alejandro comenzó al
al entrar en la primera clase del nuevo año. Las miradas lascivas de sus compañeros lo siguieron mientras caminaba hacia su asiento, y las burlas comenzaron a resonar a su alrededor. Alejandro, desconcertado y avergonzado, escuchó claramente cómo la gente decía a sus espaldas que su madre era una víbora, que había matado a la difunta esposa de Eduardo y que solo estaba con él por su dinero. Desorientado y abrumado por la humillación, Alejandro no sabía de dónde habían salido esos rumores. Al salir de su primera clase, se dirigió hacia su casillero, intentando mantenerse firme. Fue entonces cuando vio a Esther, la hijada de Eduardo, parada junto a su casillero. La miraba con odio y rabia. Alejandro comprendió que ella debía estar involucrada en la difusión de los rumores. Esther, con una expresión de desprecio, se acercó a Alejandro y le susurró con veneno en la voz: tu madre nunca será parte de nuestra familia. Deberías alejarte de nosotros antes de que sea peor para ti. Y descuida, ya me encargué de que toda la universidad supiera la verdadera arpía que es tu madre. Alejandro no supo cómo reaccionar y se fue lentamente hacia la salida de la universidad. Comprendió que a partir de ahora sería el hazmerreír de la universidad y debería cargar con eso durante mucho tiempo. Durante la primera semana de clases, Alejandro recibió una cantidad abrumadora de burlas de parte de sus compañeros. Siempre había comentarios maliciosos y chistes crueles sobre su madre y su relación con Eduardo. Estos ataques constantes lo hacían sentir cada vez más aislado y desesperado. Un día, al final de esa difícil semana, Alejandro caminaba por los pasillos de la universidad con la cabeza gacha, tratando de evitar a sus compañeros. Fue entonces cuando vio a uno de ellos pegando una foto de su madre en su casillero. En la foto, alguien había escrito arpía en grandes letras rojas. La visión de la imagen y el insulto fue la gota que colmó el vaso. Alejandro, consumido por la ira y la frustración, se abalanzó sobre su compañero, sin pensarlo dos veces. Comenzó a golpearlo, descargando toda la rabia acumulada por las injusticias que había sufrido. No vuelvas a hablar de mi madre así, dijo furioso mientras se abalanzaba sobre su compañero. El pasillo se llenó de estudiantes. Algunos intentaron separarlos, mientras otros simplemente observaban. Los golpes y gritos atrajeron la atención de varios profesores que rápidamente intervinieron para poner fin a la pelea. Alejandro, aún enfurecido, fue apartado por los profesores y llevado a la oficina del director. Mientras tanto, su compañero fue atendido por el personal de la escuela. Alejandro sabía que sus acciones tendrían consecuencias, pero en ese momento la defensa de la dignidad de su madre y su propia dignidad era lo único que importaba. Al salir de la oficina del director, Alejandro se dirigió a su clase de educación física, llevando consigo la citación para su madre. Al llegar a la cancha, sintió todas las miradas sobre él. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de curiosidad y temor, conscientes de lo que acababa de ocurrir. Alejandro, aún con la adrenalina recorriendo su cuerpo, intentó ignorar las miradas y concentrarse en la clase, hasta que Esther nuevamente entró en escena a ponerle los nervios de punta. ¿Qué sucedió, Alejandro? Tu mami, la arpía, te ordenó golpear a tus compañeros, dijo Esther de manera burlona. Alejandro, sintiendo la presión de las miradas y el peso de la reciente pelea, se volteó molesto y con la voz llena de determinación se dirigió a Esther, quien se encontraba sobre la multitud. Pues, Esther, ¿sabes algo? Mi madre no es una arpía. No creo que sea tan arpía como tu madre, tu abuela y toda tu familia que están haciendo planes contra una pobre mujer inocente. Y ni siquiera es porque amen a Eduardo, sino porque aman aprovecharse de su nobleza y su dinero. Te lo voy a advertir, de mi madre jamás vas a volver a hablar o lo pagarás muy caro. Ella es una santa. Desde que estuve en pañales fue ella quien tuvo que sacarme adelante. Y tal vez a ti y a todos les parezca un buen motivo para burlarse de que una madre soltera trabaje de limpieza, pero ella es mi orgullo. Gracias a ese trabajo de limpieza yo estoy aquí estudiando, no como tu familia que solo sabe aprovecharse de la nobleza y el dinero de otros. Piensa lo que quieras, mi mamá es mi orgullo y Eduardo la ama. Trágate tu rabia. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Los compañeros que habían estado observando con morbo y burla ahora se quedaron en silencio, impactados por la pasión y la verdad en las palabras de Alejandro. Esther, con el rostro rojo de ira y humillación, no supo cómo responder. Alejandro, habiendo dicho lo que necesitaba decir, se giró y se dirigió a su clase de educación física sintiendo alivio y paz. El discurso de Alejandro tuvo un impacto profundo en todos los que lo escucharon. Sus palabras sinceras resonaron en los corazones de sus compañeros, quienes comenzaron a ver a Rosa bajo una nueva luz. Gradualmente, el respeto por su sacrificio y dedicación reemplazó las burlas y el desprecio. Los rumores maliciosos perdieron fuerza y algunos incluso se disculparon con Alejandro, reconociendo su error al juzgar a Rosa sin conocer su historia. A medida que las tensiones se calmaban, Alejandro, Rosa y Eduardo comenzaron a reconstruir sus vidas con una nueva perspectiva. Alejandro aprendió a valorar y respetar profundamente el trabajo de su madre, reconociendo la dignidad y el orgullo en su esfuerzo y sacrificio. La experiencia le enseñó a apreciar el verdadero valor de la dedicación de Rosa y a defenderla con orgullo. Alejandro
Pedro también se benefició de la presencia de Eduardo en su vida. No solo lo ayudó con sus estudios, sino que también se convirtió en un mentor y una figura paterna. La relación entre los tres se fortaleció y juntas construyeron una familia basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Si el video te gustó, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna novedad. Hasta la próxima.